Vázquez. O sea, de verdad que este señor no tiene sangre en la cara, ¿no? Habría que preguntarle a algún médico a ver cómo se llama esa enfermedad cuando tu sistema de irrigación sanguínea evita que te llegue sangre a la cara. Porque este sujeto padece de esa enfermedad y por supuesto padece también de la enfermedad de falta de moral, falta de vergüenza, ¿no? Porque no la tiene. Adelante, producción, vamos con la ostra de la semana. Entonces, estamos ante un órgano que es clave para el equilibrio de poderes en el Perú y tenemos que garantizar de modo absoluto su autonomía, su independencia. Esta Junta que ya llega, pues, la actual composición, el actual colegiado de la Junta Nacional de Justicia, ya llega al fin de su gestión, efectivamente, el 5 de enero próximo, y faltan poco más de 2 meses para ello. Y yo creo, pues, que el principal, el más importante de todos los legados que habrá de dejar es precisamente la férrea defensa de su independencia y de la independencia del sistema de justicia. Y eso no puede ser revertido. Una Junta Nacional de Justicia sometida a cualquier poder político, económico, de economías ilegales o de cualquier otra naturaleza, sería absolutamente nefasto para la credibilidad del país, para la confianza, para la seguridad jurídica en el Perú. Bueno, este es un sinvergüenza, pues. Sí. Ya no tiene nombre. Es exactamente idéntico a su caricatura, ¿no? Porque este señor se ha ganado con justicia el apodo del señor Burns, ¿no? Hay que ver también en paréntesis también. Porque así como el señor Burns es un sinvergüenza de la explotación laboral en el mundo de los Simpson, este sujeto es un sinvergüenza de la explotación de la falsedad, ¿no? O sea, ahora se presenta a decir que el mayor legado de la Junta Nacional de Justicia ha sido defender heroicamente la independencia del sistema de administración de justicia. ¿Cómo? ¿Sacando comunicados a favor de Zoraida Ábalos? ¿No? Tomándose un té de tías el día que le evaluaron a Salas Arenas en su proceso de ratificación, aplicando un reglamento por encima de la ley orgánica que no prevé la existencia de un proceso especial que se lo llevaron a aplicar a Patricia Benavides. Pero que no hacen lo mismo ni con Domingo Pérez ni con Marita Barreto. Ni Rafael Belabarba, ni ninguno, pues, de sus engreídos, ¿no? Las fiscales estas que condujeron el falso proceso de los cuellos blancos, por ejemplo, Sandra Castro y la otra señora Sánchez, ¿no? Sánchez. Sí. No les pasó absolutamente nada. Se reunían con el presidente de la República, bueno, vamos a hablar con propiedad, se reunían con el dictador, porque ya era dictador en ese momento después del golpe de Estado, Vizcarra, y no pasa nada, ¿no? A ellos no. Pero a Patricia Benavides, que no es santa de mi devoción, 1000 veces lo voy a decir para que quede bien claro, porque yo no soy su defensor, pero independientemente de quién sea la persona, lo cierto es que con ella han hecho una mazamorra. La metieron a la licuadora e hicieron lo que les dio la gana. Le abrieron un proceso especial que no está previsto en la ley orgánica, ¿no? No está previsto en la ley orgánica y sin embargo se lo ejecutaron. Y no solamente eso, ¿con qué? Con medios probatorios que ni siquiera tienen valor en absoluto, para nada, porque era la copia fotostática de un chat de la gente de Roberto. Y que ni siquiera existe el teléfono, nada. El soporte material no existe. No existe, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente de Roberto, y todo parece indicar que es Marta Moyano, no dio el teléfono, pero sin embargo ya está destituida la señora, ¿no? Y así dice, defensa de la independencia de la institucionalidad. No sea sinvergüenza, pues, Aldo Vázquez, o sea, de verdad que este señor no tiene sangre en la cara, ¿no? Habría que preguntarle a algún médico a ver cómo se llama esa enfermedad cuando tu sistema de irrigación sanguínea evita que te llegue sangre a la cara, porque este sujeto padece de esa enfermedad y por supuesto padece también de la enfermedad de falta de moral, falta de vergüenza, ¿no? Porque no la tiene. ¿Qué tal ostra de este sátrapa, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos a continuación?
Ya la música nos va anunciando. Música, por favor, música. Con la marcha turca, versión Chavo del Ocho, le damos la bienvenida a nuestra caserita, la bloguera. A ver, vamos a escucharle y después hacemos el comentario. Adelante, de producción. La ley 32108 que favorece el crimen organizado. Y vamos a explicarle por qué a todo el mundo, ¿ya? Para que no escuchen al señor Montoya o al señor Cabero que salen a decir que los quieren confundir, ¿no? A ver, ¿por qué beneficia el delito de extorsión? De repente usted no lo sabe. Hasta antes de esa ley, si yo pertenecía a una organización criminal, la sola pertenencia era delito. Entonces yo no era el que hacía la llamada, ¿no? Yo no era el que planificaba el crimen, yo no era el campana, yo no era el que recogía la plata, pero yo estaba dentro de esa organización, conocía, tenía dominio de todo lo que estaba pasando. Eso ya me hacía criminal. Y eso es una herramienta muy eficaz para perseguir la extorsión, porque se organiza en banda. Nadie extorsiona solo, es imposible. Alguien llama, alguien cobra, alguien pone la bala, ¿cierto? Hay una organización, es el típico crimen que necesitas una organización. Porque además no cobras a una persona, cobras a varias, dominas un barrio, dominas una cuadra, ¿no? Hay el que chalequea, hay el que cobra, hay el que regresa a amenazar, ¿no? Es una organización. La sola pertenencia a la organización, aun cuando no se pruebe cuál era tu rol definitivo, aun cuando no hayas disparado a nadie, aun cuando tú no hayas hecho la llamada y recogido la plata, ya te colocaba dentro de una organización criminal y por lo tanto te ibas preso 25 años. Las penas serán altísimas. Eso es lo que se ha derogado. Para todos los delitos que no generan una cadena de valor, y el sicariato no la genera, no hay crimen organizado. Eso es lo que se ha derogado. Entonces, sí existe el delito de extorsión en el Código Penal, con penas mucho más bajas, por supuesto. Pero la sola pertenencia a la organización ya no te hace criminal. Ya no te hace criminal. Entonces tienes que probar, ya, usted es el que llamó, ya, usted es el que cobró, ya, esos dos se van para él. ¿Esto? ¿Cómo probamos que cometieron la extorsión? Con este paraguas de organización criminal. Así se hacía. Bueno, esta mujer, ¿qué te puedo decir? Ella se siente orgullosa de su ignorancia, ¿no? Porque es una ignorancia, pero del tamaño del Misti, ¿no? Y más grande aún todavía, ¿eh? Más grande aún. Porque esta señora dice que la redacción de la ley de crimen organizado criminalizaba a las personas por su sola pertenencia a una organización criminal, lo cual es cierto, efectivamente. Pero que la nueva redacción, ya no. O sea, la sola pertenencia a una organización criminal ya no te hace criminal. Esta señora definitivamente no sabe derecho penal, en absoluto, no tiene la menor idea de cuál es la naturaleza de este delito. Nunca ha oído hablar de Jacobs, te lo aseguro. Se refiere a la 32108. A la 32108 que ha modificado el artículo 317, inciso 2 del Código Penal, donde se define qué cosa es organización criminal, y también te ha modificado la ley 30.077, ley del crimen organizado, ¿no? Entonces, a ver, por favor, porque a mí se me va a salir el hígado ahorita. Explícale tú haz de cuenta que es tu alumna, porque esta señora fue a la universidad y sabrá Dios qué cosa habrá hecho pues en la universidad, porque derecho no estudió definitivamente, y derecho penal menos, porque ninguna persona que sepa derecho penal puede poner su cara de oreja a oreja, así como Sid de la era del hielo, y feliz de la vida todavía, ¿no? Ahora resulta que el hecho de pertenecer a una organización criminal ya no te hace criminal, ¿no? Ya no te hace criminal. Por favor, explícale tú, Lucho, porque francamente voy a vomitar en esto. Lo que pasa es que el delito de organización criminal justamente se caracteriza por la sola pertenencia a la organización criminal. No tienes que hacer nada. No tienes que cometer ningún hecho delictivo, solo la pertenencia.
pero además ella sostiene de que el delito de extorsión no estaría dentro del marco punitivo de lo que significa el delito de organización criminal. Porque aparentemente, para ella siempre, dice de que en este caso no habría cómo probar, ¿no?, esa cadena, que es lo que sostiene la cadena de valor, que es lo que exigía o lo que exige la ley vigente, que acaba de ser ya reformada, como hemos escuchado en la entrevista con el congresista Muñante. Entonces, como esa cadena de valor no se podría acreditar en el delito de extorsión. Según ella. Por lo tanto, la extorsión, que es el delito más frecuente en estos tiempos en nuestro país, está al margen de este dispositivo. Bueno, eso no es cierto. Vamos a explicar por qué. ¿Qué cosa es la cadena de valor? Es la optimización para que una empresa, porque este es un concepto traído de la economía, de la ciencia económica. Y por lo tanto, esa cadena de valor supone siempre la optimización de los recursos, es decir, cómo reducir los gastos para obtener un mayor beneficio económico. En este caso, ilegal. En este caso es ilegal porque toda esta economía es ilegal. Muy bien. Entonces, dice ella que para el delito de extorsión no hay cómo probar y por lo tanto estaría al margen de la ley. No, nada más absurdo. Vamos a explicar por qué. Primero, la extorsión per se es un hecho delictivo, como lo ha sostenido también ella, que no solamente se comete por una persona, sino se necesita el concurso por lo menos de 2 o más personas, que pueden ser 3, 4 o 5. Muy bien, ¿cuál es la optimización de las ganancias en el delito de extorsión? El anonimato, por ejemplo, ¿no? Si antes el extorsionador iba de manera presencial, te decía o pagas o mañana regreso o muere y te mato, ahora no. Basta un mensaje y le dice, muy bien, si no me pagas, yo mañana atento contra tu negocio, voy a volar tu casa, tu negocio o mato a tus hijos. Y los tengo a todos reglados y le manda fotografías por el chat. Es decir, ¿cómo optimiza el delito, el delincuente, sus recursos? Justamente a partir de mantener en impunidad esos hechos delictivos. Y mantener impunidad significa que ellos tienen que trabajar bajo criterios de clandestinidad. Entonces utilizan los recursos, ¿no?, para efectivamente generar lo más pronto ganancias ilegales. Entonces, ¿cómo que no esta cadena de valor, cómo no está, digamos, caracterizada en el delito de extorsión? Ojo, pero no solamente el delito de extorsión, los extorsionadores cometen estos hechos delictivos, sino también la optimización es porque generan nuevos frentes de negocios ilícitos, porque las extorsiones también blanquean ese dinero ilícito. También utilizan los mecanismos, en este caso de trata de personas, por ejemplo, como pasa cuando comienzan a manejar territorios libres bajo su control, ¿no? Lince, Santa Anita, San Juan del Lurigancho, Lima Norte, Los Olivos, etc. Estos sectores, justamente porque están en pugna entre estas bandas delincuenciales, organizaciones criminales, es porque están optimizando sus ganancias. Y eso es pues la cadena de valor, ¿no? La diversificación de los negocios ilegales en los que invierten esas ganancias iniciales. Así comenzó la camorra napolitana, la 'Ndrangheta, así comenzó en Sicilia la mafia siciliana, el Tren de Aragua. Entonces, por lo tanto, ¿cómo es que no el delito de extorsión? No, dice, está al margen porque esa cadena de valor no se puede probar. Miente, pues, descaradamente. O en todo caso, ella misma se cree en la mentira, porque claro, como ella jamás en su vida ha investigado, ni siquiera ha investigado el texto de la norma para salir a decir las estupideces que dice en su podcast, menos va a saber pues, lo que significa una investigación criminal, ¿no? Y por eso es que se atreve a disparatar de la manera como lo hace. No se puede probar, dice ella. Bueno,
Lo único que no se puede probar definitivamente es que la señora tenga moral. ¿No? Eso es lo único que no se puede probar. O que tenga neuronas. ¿No? No, ya, definitivamente esta señora ya se pasó la raya de cualquier campeonato de misología, ¿no? Misología, es decir, odio al conocimiento, odio a la razón, desprecio por la razón. Es una mentirosa profesional consumada. Pero ojo, no es la única persona que ha utilizado, digamos, el ejemplo del delito de extorsión que estuviera al margen. Obviamente lo estamos diciendo aquí de manera incorrecta, sino hay muchos caviares que efectivamente ese discurso han ido soltando, a tal punto que las movilizaciones han tenido como plataforma de lucha la derogatoria de esto, porque supuestamente el delito de extorsión quedaba al margen, cuando eso no es cierto. Eso es completamente falso. Bueno, ahora, a continuación, bloguera, de manera gratuita, además de la clase que te acaba de dar Lucho Francia, yo te voy a contar un adicional. Resulta que el año 1985, en la conferencia anual de penalistas en Alemania, y el derecho penal que nosotros tenemos es alemán, ¿no es cierto? Es de tradición germano-románica. El todavía joven profesor Günther Jacobs de la Universidad de Bonn reflexionaba y decía, el derecho penal siempre llega después de la extorsión, después del sicariato, después del esto, después del otro. ¿No podríamos crear un derecho penal que se anticipe a la comisión de esos delitos? Claro, la bloguera podría estar pensando en Minority Report de Tom Cruise, ¿no? Sí. y llamar a unas videntes para ver dónde se va a cometer el delito. No, esa no es. ¿Cómo se hace para anticipar a un derecho penal que llegue antes de la comisión del delito? Bueno, a eso se le llama adelantamiento de las barreras de punibilidad. Y eso es precisamente lo que constituye el delito de organización criminal, que cuando nació en el Código Penal original del año 1991 se llamaba asociación ilícita para delinquir. Y la característica de este delito era precisamente no cometer ni un delito, sino el solo hecho de pertenecer, porque lo que decía Jacobs es, si ya sabemos que esta gente forma parte de una organización criminal, hay que sancionarlos. ¿O qué? ¿Vamos a esperar todavía a que cometan el delito para que después recién les caigamos encima cuando ya se habrán fugado? No, entonces vamos a evitar la comisión de esos delitos, sicariato, marcaje, etcétera, 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 ¿ya? Por el solo hecho de pertenecer a una organización criminal o una asociación ilícita para delinquir, como originalmente se le llamaba. Y eso no ha cambiado, bloguera. Pero como tú eres una ignorante en materia de derecho penal, ya solo faltaría que en la Universidad Católica la contraten como profesora de Derecho Penal, que son capaces, ¿ah? Porque en esa universidad que ha dejado de ser universidad hace tiempo, si el Domingo Pérez es profesor ahí, pues imagínate, ya cualquier cosa puede pasar, porque lo importante en esa universidad es ideologizar, no enseñar. Entonces, bloguera, a ver si buscas un poquito, ¿ya? Y te informas y te enteras. Ese discurso, esa conferencia que dio el profesor Günther Jacobs en 1985, se titula Acerca del adelantamiento de las barreras de punibilidad. Pero te voy a dar un dato más. No está traducido al castellano, está en alemán. Así que vas a tener que aprender alemán para que puedas leer, porque quienes nos dedicamos al estudio de derecho penal, tenemos que conocer algo de alemán. Y bueno, en mi caso, ich spreche Deutschland, Frau Rosa María Palacios. ¿Ok? Bueno, cerramos. Se acabó la clase gratuita para este ignorante.